Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a la sesión número 3. En esta ocasión revisaremos el examen diagnóstico y daremos inicio con el primer tema de nuestro programa de estudios. Iniciemos leyendo el objetivo. Identificar las barreras de la comunicación mediante la lectura atenta y reflexionada del texto. La inalcanzable comunicación de Óscar de la Borbolla, para que el estudiante comience a proponer soluciones a los problemas de comunicación. Para revisar con calma el examen diagnóstico, es importante que tengas a la mano los puntos y tus respuestas para que puedas ir comparando. Si tuviste 22 puntos o más, estás en el nivel JAVE. Esto implica que tienes desarrolladas estas habilidades relativamente. Si tuviste 19 puntos y menos de 22, estás en el nivel de obsidiana. Por favor, revisa los indicadores para que sepas qué habilidades tienes hasta el momento desarrolladas. Si tienes 14 puntos y menos de 19, estás en ámbar. Checa los indicadores. Y por último, si tienes 13 puntos o menos, estás en el nivel opal. Cabe mencionar que gran parte del grupo están en ámbar y el opal. Si estás en ópalo, urge que prestes atención a todos los ejercicios que vamos a realizar, porque es importante que empieces a subir en tu nivel de comprensión y escritura. Si estás en ámbar, el reto es que pasemos a obsidiana. Si estás en obsidiana, es importante que pasemos a jade. Y si estás en jade, es importante que seas capaz de mantener estas habilidades independientemente de la dificultad del texto. Entonces, por favor, ubica tu nivel de desempeño a partir de los puntos. Lee con atención los indicadores para que veas qué habilidades es preciso desarrollar. La meta es que gran parte de ustedes estén durante el curso en este nivel. Pasemos a comparar las respuestas que obtuvieron en el examen diagnóstico. Trabajaron con el texto y para qué leer de Juan Domingo Argüelles. El primer reactivo pedía identificar las palabras claves del texto. Las que yo les propongo son educación ciudadana, verdad, intelectual, emocional o ético. Por supuesto que podrían aparecer cultura o libertad, felicidad o inteligencia, conocimiento, asertividad y responsabilidad. ¿Por qué estas son palabras claves? Ya que me ayudan a identificar aspectos importantes del texto. ¿Cómo reconozco aspectos importantes del texto? A partir de las claves que obtengo en mi título. En un título puede aparecer la idea principal, una palabra clave y también palabras que me ayuden a detectar información importante. En este caso, la palabra leer me señala el tema, en este caso, la lectura. ¿Para qué? Me señala finalidad. Entonces, cuando lo uno con mi tema, puedo detectar que existe una finalidad en la lectura. Y con los signos de interrogación, el autor pone en duda o nos hace pensar o reflexionar si la lectura tiene una finalidad. Cuando leo el texto, descubro que efectivamente Juan Domingo Argüelles está pugnando porque la lectura tiene una finalidad clara. ¿Cuál es esa finalidad? Educar a la ciudadanía o formar nuevos ciudadanos en la búsqueda de la verdad a partir de un crecimiento intelectual, emocional y ético. Si la lectura no nos lleva a crecer intelectual, emocional y éticamente, no tiene sentido, porque entonces no estamos en el camino de la verdad. Y todo esto debemos de ser capaces de demostrarlo cotidianamente. Por eso, una educación ciudadana, que todos los ciudadanos podamos comportarnos como ciudadanos éticos, responsables de nosotros mismos, con un conocimiento y siempre defendiendo la verdad. En la segunda columna muestro algunas de las palabras que ustedes seleccionaron. La pregunta es, ¿son palabras claves? Yo diría que sí, en cuanto puedo explicar por qué. ¿Transformación de qué? De la ciudadanía. Ideología, la cultura o la libertad. ¿Autosuficientes? Sí, si crezco en lo intelectual, emocional o ético. ¿Idiotez? Sí, porque la educación ciudadana tendría que acabar con la idiotez a partir de la cultura o la libertad. ¿Aprender? Sí. Conocimiento, asertividad y responsabilidad. Como lo ven, para explicar estas palabras tuve que recurrir a mis palabras claves.
Por tanto, me prueban que estas palabras están acentuando lo más importante del texto. Estas palabras, ¿por qué no serían clave? Porque evidentemente en el acto de leer hay una comprensión, pero sobre todo hay un crecimiento intelectual, emocional y ético en el buen lector. Lectura ya la tengo en el título y es la que me va a permitir reconocer algunos elementos claves. Teoría, no le veo sentido. Sociedad, me gusta más educación ciudadana. Realidad está contenida en felicidad o en la inteligencia. Individuos, una vez más, está dentro de educación ciudadana. Propalan tiene que ver con los ideólogos, pero en realidad el mejor lector es aquel que tiene un crecimiento intelectual, emocional y ético, que es lo que olvidan a alguien que promueve la lectura. Y por supuesto las costumbres, que tendría que ver con la idiotez y en ese sentido con el cambio cultural o de educación ciudadana que está proponiendo Juan Domingo Argüelles. Es importante que verifiques en tus respuestas si pudiste incluir las palabras claves. En caso de que hayas seleccionado alguna de estas, por favor, colócate una palomita y si no, escribe con tinta roja, azul o verde las palabras claves para que las tengas bien identificadas. En el reactivo número 2 tenías que relacionar el título con la información importante del primer párrafo. Al relacionarla debía de quedarte un párrafo como el siguiente. ¿Y para qué leer? Entre los beneficios de la lectura están conseguir una ciudadanía más asertiva, formar una sociedad responsable e inteligente, en resumidas cuentas, apartarse de la estupidez. Checa y compara el párrafo. Si es algo similar, ponle una palomita. De lo contrario, escribe lo que te hizo falta. Una vez más, compruebo que mis palabras claves están funcionando. Aquí tengo beneficios de la lectura. Aquí vuelvo a encontrar elementos importantes: responsabilidad, inteligencia y asertividad. Aquí están: responsabilidad, conocimiento o intelectualidad y asertividad. Y la palabra estupidez, que es la finalidad de la lectura, y entonces es una nueva cultura o libertad o el acercamiento a la verdad. Bien, en la pregunta número 3 tenías que responder alguna de las preguntas a partir de tus conocimientos previos. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué producir pensamiento escrito? ¿Y para qué esforzarnos en transformar el lenguaje natural en cultura? Si bien es cierto, ibas a partir de tus conocimientos previos, era importante aprovechar la información que ya habías rescatado, para así ofrecer una respuesta de mucho mayor calidad. En el reactivo número 4, ibas a definir qué es la inteligencia según Argüelles. Uno de ustedes señaló algo importante. En el texto, profesor, Argüelles no define la inteligencia, lo hace otra persona. Recordemos que cuando alguien cita a una persona es por algo, y después también Argüelles lo recalca. De esta manera, por algo citó Argüelles a esa autora, porque evidentemente estaba de acuerdo con ella. Si intentamos definir la inteligencia, lo podemos inferir de la siguiente manera. La inteligencia es felicidad cuando se ajusta a la realidad, comprende lo que pasa o no nos pasa, cuando soluciona los problemas afectivos, sociales o políticos, al emprender metas sensatas y usar los medios eficaces para alcanzarlas, y al aprovechar las oportunidades. Es por eso que este concepto de felicidad es interesante, dado que a partir de la inteligencia podemos construir nuestra felicidad al aprovechar nuestras oportunidades, emprender metas, usar los medios para alcanzarlas, ser conscientes de nuestros problemas afectivos, sociales y políticos, y sobre todo ajustarnos a la realidad. En el reactivo número 5 tenían que elaborar un resumen. 3 renglones. La educación y la cultura deben luchar contra la estupidez, cultivar la inteligencia y conducir hacia la libertad ciudadana. Solo si la lectura, aparte de la búsqueda del placer, tiene el propósito de mejorarnos en lo intelectual, lo emocional y lo ético. Compara el resumen que elaboraste con este, para que veas qué ideas dejaste fuera y sobre todo verifica que no hayas hecho juicios de valor, es decir, opiniones sobre el texto. Únicamente importa rescatar las ideas principales. Y te pido que observes una vez más que los conceptos o las palabras claves que habíamos determinado vuelven a aparecer en este párrafo: educación y cultura, libertad ciudadana, intelectual, emocional y ético. Por último,
debías elaborar un comentario. Rescato uno de los que un estudiante hizo. Opino que las palabras y el texto ahí citado están bien y tienen un sentido de hacer reflexionar la lectura. Efectivamente es un comentario, ya que está destacando dos elementos, palabras y texto. Dice que están bien. Sin embargo, era preciso acotar por qué están bien lo citado y las palabras. Y sobre todo, por qué tienen un sentido de hacer reflexionar. Lo importante era explicitar sobre qué reflexionó el estudiante. Cuando redactemos un comentario, yo te sugiero que nos planteemos una pregunta y después de esa pregunta comencemos una afirmación y luego el respaldo, es decir, la argumentación. Observemos, por ejemplo, 4 preguntas. La lectura me ayuda a lidiar con la estupidez que habita en mí. ¿En qué manera el texto me hizo reflexionar? ¿Tiene sentido concederle tanta importancia a la lectura? ¿En verdad la lectura es un medio de alcanzar la libertad o la verdad? De esta manera yo podría empezar a contestar. ¿La lectura ayuda a lidiar contra la estupidez que habita en la sociedad? ¿Por qué? El artículo ¿Y para qué leer? De Juan Domingo Argüelles me hizo reflexionar en aspectos como, ya que considero, al igual que Argüelles, que la lectura es de vital importancia, pues estoy en contra del autor. La libertad o la verdad no pueden alcanzarse mediante la lectura. ¿Por qué? Como ves, un comentario implica posicionarse. Hay una afirmación y esa afirmación hay que sustentarla. Por eso utilizamos el por qué, ya que, pues, el por qué, para exponer las razones por las cuales tenemos este pensamiento. Entonces te sugiero que en futuros comentarios tengas en cuenta, plantees una pregunta y a partir de esa pregunta una afirmación importante que vas a sostener. Si existe alguna duda sobre el examen diagnóstico, házmela saber, ya sea en los comentarios de este video o mediante la aplicación de Classroom para que pueda responderte. Pues bien, demos paso a la actividad número 3. Recuerda que cuando le entregues es importante considerar los datos de identificación que deben de ir en la parte superior derecha. No olvides escribir el título, el objetivo y las instrucciones. En esta ocasión es importante leer con atención el texto La inalcanzable comunicación de Óscar de la Borbolla. A partir de ese texto vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es la comunicación según el autor? ¿Cuáles son los elementos implicados en la comunicación con base en el autor? Y de acuerdo con Borbolla, ¿cómo es posible la comunicación? Recuerda que estas 3 preguntas es acorde a el pensamiento de Óscar de la Borbolla. Es importante que le tengas paciencia al texto. Es breve, una cuartilla. Deberás leerlo por lo menos 3 veces. En la primera para saber de qué habla el texto. En la segunda te sugiero que identifiques las palabras que desconoces, acudas al diccionario y puedas ir identificando algunas de las respuestas a las preguntas. No las vas a encontrar de manera literal, hay que inferirlas o hay que deducirlas a partir de los conceptos que aparecen. Y que hagas una tercera lectura para confirmar que la respuesta a las preguntas efectivamente es la que señalas. En la siguiente sesión analizaremos el texto detenidamente para identificar cuáles son las palabras claves que hay en él, cuáles son las oraciones más importantes y cómo podemos dar respuesta a las preguntas señaladas. De momento ha sido todo. Espero que tengas un excelente día y nos vemos en la siguiente sesión. Recuerda